Bendiciones en este día. Que el Señor nos bendiga con la predicación que estará basada en el libro de Josué, en el capítulo 24, del versículo 14 al 18. El tema es la fidelidad a Dios y el título del sermón es El líder espiritual en el hogar. Es muy importante que en cada familia haya un líder espiritual que la guíe en los asuntos relacionados con nuestro Dios y también con la iglesia. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir este tesoro, Señor, tan importante que es tu palabra. Y yo pido, Señor, por cada padre de familia, por cada varón que tiene la responsabilidad primordial de una esposa, hijos, que tú les des sabiduría, entendimiento y que a través, Señor, de tu palabra reciba la instrucción de ella y de tu Santo Espíritu para que su hogar, su familia, Señor, tengan éxito delante de tu presencia, que puedan gozar de las ricas bendiciones que tú derramas cada día sobre tu pueblo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que sea tu Espíritu el que me guíe en este momento. Amén. Amén. En algunas congregaciones y en la sociedad en general, es muy poco lo que se habla acerca de la fidelidad de las personas delante de Dios. Como he mencionado en otras ocasiones, el Señor, nuestro Dios, creador del cielo y la tierra, ha sido relegado o está siendo relegado, ya no es tan importante. Su palabra, la Biblia, tampoco, la oración, quizás, pero Dios ha sido y está siendo desplazado por una sociedad humanista que tiene tal vez sus prioridades en sí mismo y no cree en la dependencia que el ser humano debe tener con Dios. La Biblia exhorta a los cristianos y a sus familias para que sean fieles delante de Él, porque este es un mandamiento divino, no fue creado por el hombre. Además, porque Él es el único Dios verdadero y es nuestro Padre celestial. Si usted es un cristiano o una cristiana y Cristo está aquí en su corazón, Dios es su Padre celestial y tiene todos los derechos de un padre sobre su vida y la de su familia. También porque el Señor nuestro Dios siempre ha sido fiel y misericordioso con toda la humanidad y especialmente con los cristianos. Sabemos cómo Dios ha sido fiel. La palabra de Dios dice que cada día son nuevas sus misericordias. Hoy amanecimos, tenemos la bendición de respirar, de estar saludables. Quizás hay hermanos o personas que están enfermas, pero la gracia, misericordia de Dios, el poder de la oración, podemos venir delante de Él y poner a aquellas personas que están enfermas para que reciban salud o consuelo. La fidelidad debe ser parte de la gratitud por todas las bendiciones que recibimos cada día. Así mostramos fidelidad a Dios, agradecimiento. Y se debe expresar delante de Él con acciones visibles que lo honren y que lo glorifiquen, porque ese es el propósito de la fidelidad, honrar y glorificar a Dios, reconocerlo por lo que Él es y lo que significa para cada uno de nosotros los cristianos. Dios ha establecido en su palabra que el varón, especialmente si es padre, es la persona que debe tomar el liderazgo espiritual en la familia. Ese es el rol de papá, el rol del esposo. La esposa, madre,
es la ayuda idónea en esta tarea tan importante para el pueblo de Dios, que es la iglesia. La fidelidad debe ser como una columna espiritual que sostiene la vida de los hogares de las personas que han decidido creerle a Dios. Si usted decidió en algún momento de su vida creerle a Dios, entonces usted tiene la responsabilidad de ser fiel delante de Él, usted y su familia. Esta es la razón por la cual es tan importante que los padres sean verdaderos líderes, porque de su liderazgo espiritual depende la verdadera felicidad de la familia. Por el contrario, la infidelidad a Dios es desobediencia. Si usted nunca lo ha visto así, infidelidad a Dios es desobediencia y lo contrario es fidelidad, es obediencia. ¿En dónde se encuentra usted en este momento? ¿Es un hombre fiel o es infiel con respecto a su relación con Dios? La infidelidad acarrea al seno del hogar muchos dolores. Evítele dolores a su familia. Una recomendación muy importante, y eso hay que ponerle atención porque yo creo que los varones se han descuidado de este principio bíblico. Una recomendación importante, muy importante para los padres es que no dejen esta responsabilidad a sus esposas. Aunque ellas, y hermana, usted que me escucha, o esposa, cuando el hombre no cumple con este rol de ser un líder espiritual, ustedes lo hacen muy bien, excelente. El asunto aquí no es si el hombre puede y la mujer no puede, no se trata de eso. Yo creo que Dios en su palabra ha establecido que el hombre y la mujer son iguales. Tan inteligente es el uno como el otro. Ambos son capaces, porque Dios los ha dotado con su Santo Espíritu al hombre y la mujer. Tienen dones, tienen talentos. El asunto aquí de este rol o este liderazgo es que el hombre tiene ciertos roles delante de Dios para su familia, lo mismo que la mujer. El problema es cuando los roles se invierten o uno de los dos cónyuges no cumple con su responsabilidad puesta por el Señor. Un ejemplo, si usted acostumbra esa buena costumbre de ir a la iglesia, usted se da cuenta o se ha dado cuenta de que el 80 o el 90%, pongámosle, usted puede poner sus propias estadísticas. Cuando el pueblo de Dios se congrega en un templo, la mayoría son mujeres, hermanas, con sus hijos. La mayoría. Estoy de acuerdo en que hay hombres, siervos de Dios, temerosos del Señor, que cumplen con esta responsabilidad y juntamente con su esposa llevan a los hijos a la iglesia, les enseñan la palabra, la adoración y los principios bíblicos a sus hijos e hijas. Este es el ideal de Dios. Que el padre tome siempre la iniciativa y no le deje la carga a su esposa. Entonces, cuando digo que este es un rol del varón, este mandamiento no tiene ninguna relación con el machismo. No se trata de que el hombre es el elegido porque es el hombre, porque es el varón. No, simplemente son roles, pero juntos el esposo y la esposa van a edificar la vida de sus hijos. La palabra clave, vamos a estudiar dos ejemplos de fidelidad.
Uno es la fidelidad de Josué a Dios y el segundo ejemplo, la fidelidad de otros hombres a Dios. En Josué capítulo 24 y especialmente los versículos 14 y 15, podemos ver un ejemplo, un aspecto importante del carácter de la vida de Josué, cómo fue su fidelidad delante de Dios. Y todos sabemos, si somos cristianos o por lo menos conocemos un poco de la palabra de Dios, que Josué fue el líder que Dios escogió para que gobernara al pueblo de Israel y lo introdujera en la tierra de Canaán, después de haber estado 40 años vagando en el desierto. Él es el responsable porque Moisés, como le dice, como Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, así es que levántate, porque tú vas a introducir a mi pueblo a la tierra de Canaán. Y ahora, en este momento, al final del libro, al final de vivir en Canaán, ya Josué es un hombre avanzado en años, él sabe que va a morir y le va a dar a su pueblo, especialmente a los líderes, a las familias, la recomendación más importante que él puede hacer, que es servir a Jehová. La exhortación a la nación de Israel de temer a Dios y serle fiel, porque posiblemente pronto él ya no va a estar con ellos para seguirles guiando, seguirles empujando con la autoridad que Dios le había dado a Josué, como la tuvo Moisés en su momento. Esta exhortación de Josué es un llamado a respetar a Dios como un principio bíblico y básico en su relación con Él. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dijo el rey Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Usted no puede servir a Dios, a su Señor, si no está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios escrita en la palabra. O sea, todo mandamiento que ha salido de la boca de Dios para nosotros está en las Sagradas Escrituras. Y la manera en que lo adoremos y que Dios demanda que seamos fieles, todas las instrucciones están en este santo libro. La fidelidad es sinónimo de rectitud, de lealtad y de justicia. Eso es fidelidad. Hay por lo menos 3 requisitos para servir a Jehová de acuerdo al versículo 14. Y voy a dar lectura a este versículo. Dice así, Josué capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. ¿Cuáles son esos 3 requisitos que son eficaces para servir a Dios? No solamente para la nación de Israel al final de la vida de Josué, sino también para los cristianos del presente siglo. Josué lo dijo por experiencia. Y la experiencia de Josué debe servirnos a nosotros los cristianos en este momento. Servirle con integridad, con verdad y quitar la idolatría de la vida de cualquier persona, si en verdad es cristiano. Servirlo con integridad, es decir, con un corazón puro, recto, intachable, que no exista ninguna acusación por la cual una persona se puede juzgar. Eso es integridad. Una persona íntegro, intachable. El salmista lo menciona con estas palabras en el Salmo 119 y el versículo 80.
Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Eso es para nosotros también. Pedirle a Dios, Señor, que mi corazón sea íntegro delante de tu presencia, delante de tu palabra, para no ser avergonzado. Es muy vergonzoso cuando una persona dice que es cristiano y hay otras personas que siempre están poniendo el dedo sobre él, porque su testimonio no honra ni glorifica a Dios. El segundo requisito es servirlo con integridad. Esto significa que lo que la persona dice debe estar de acuerdo con lo que él piensa y lo que él siente. Su norma de vida está fundamentada en la palabra de Dios como la única verdad que guía su vida. Y mi pregunta, Padre, en este día para usted ¿es la Biblia la verdad absoluta, primordial, por encima de cualquier otra regla humana, aunque sea muy buena, aunque nos ayude como seres humanos? Pero la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier norma humana, por muy buena que sea. La Biblia es la verdad que gobierna todas las decisiones de su vida. Eso es una respuesta que usted tiene que contestarse delante de Dios. Y el tercer requisito es quitar los dioses falsos. En el tiempo de Josué, el pueblo de Israel se había apartado de la idolatría. Y esta fue para el pueblo de Israel una advertencia de Josué a permanecer fiel delante de Dios cuando ya Él no esté. Cuando Él haya partido a la presencia de Dios, así como lo hizo Moisés. Y si es la última instrucción que Josué les está dando al pueblo, hermanos, tenemos que tener presente que es lo mejor que Josué le está dando a esa nación. Es lo mejor que nosotros estamos recibiendo de la palabra de Dios. Buenos consejos. Esta fue una advertencia importante para ellos y también para nosotros, porque Dios había escrito en las dos tablas de la ley que le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando Moisés salió en el éxodo de Egipto? Y al estar al monte Sinaí, Dios lo llama y él sube 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que con el mismo dedo de Jehová Dios se escribieron los 10 mandamientos en esas dos tablas. Y parte de esos mandamientos, o los mandamientos en términos generales, están en Éxodo capítulo 20. Pero en el versículo 3 al versículo 5, quiero dar lectura a los mandamientos que tienen que ver con la no adoración de imágenes. Porque Dios los está protegiendo de la idolatría. Y entonces el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el mismo que está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de mi rostro. No te harás imagen. Y miren, hermanos, eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque Dios conoce la mente y el corazón del ser humano y sabe que fácilmente se puede desviar a una adoración que es falsa y abominable delante de Él, a una adoración satánica. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué es lo que está arriba en el cielo? ¿Quién está arriba en el cielo? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están en el cielo. Y también los ángeles. Dios dice, no se hagan imagen mías.
Dios no quiere que el ser humano se haga una imagen que lo represente a Él y que lo adore, que le rinda culto, que le hable, que le pida, que le ruegue. Es Dios el que está hablando. Ni abajo en la tierra, Dios no quiere que hagamos imágenes de animales o de personas y les prendamos velas o diferentes manifestaciones de culto, porque el único Dios verdadero es Él, y el Señor dice, fuera de mí no hay Dios, y el Señor dice que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie, ni en las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra, porque en ciertas culturas algunos peces y animales que viven en los mares y en los ríos se hicieron imágenes de ellos, especialmente el pez, y lo adoraron. No te inclinarás a ellas, ¿ve? No te inclinarás a ellas como un acto de adoración, ni las honrarás como usted quiera llamarle a eso, honrarlo, adorarlo, rendirle pleitesía. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué quieren decir esas dos últimas líneas? Que la decisión que el ser humano tome, si se dedica a la idolatría, si se aparta de Dios, el Señor dice que las consecuencias de su pecado, de haber tomado la idolatría y haber despreciado al único Dios verdadero, el Señor dice que sus hijos, sus nietos, van a sufrir, van a vivir las repercusiones, las consecuencias, de alguna manera, en alguna forma, de su desviación por dejar a Dios como su Dios verdadero. Pero de aquellos que hacen misericordia, que siguen al Señor con todo su corazón, el Señor dice que Él bendecirá a su descendencia, bendecirá a sus hijos, bendecirá a sus nietos, bendecirá a su descendencia. Hermanos, Dios es fiel, su palabra es verdad. Si Él dice que va a hacer algo, Él lo hará. Aunque usted diga, yo no lo creo, no, usted no tiene que creerlo. La palabra de Dios es poderosa. El Señor dijo, Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quizás usted piensa que no tiene ningún ídolo o imagen, como los que adoraban los pueblos en el tiempo de Moisés, pueblos paganos, idólatras, pero tal vez hay otras cosas o actividades, y aunque sean buenas actividades, recreativas, cualquier tipo de actividad buena, pero si éstas ocupan el tiempo y el lugar de Dios, es como que en cierto sentido se convierten como en un ídolo. Están desplazando a Dios. En el versículo 15 está el reto de servir o rechazar a Dios. De servirlo con todo el corazón o lamentablemente de rechazarlo y sufrir las consecuencias que yo mencioné hace algunos minutos. Josué lo presenta con estas palabras en el capítulo 24, versículo 15 del libro que lleva su nombre. Y si mal os parece servir a Jehová, mire cómo lo dice, y si mal, si es un mal, si a ustedes les parece que es un mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
como diciendo, ya yo tomé mi decisión hace muchos años. Josué está próximo a morir y los está rotando a tomar la decisión más importante de sus vidas, que obviamente afectará a su familia, a sus esposas e hijos. Y si ellos rechazan servir al Señor, van a repetir la triste historia de sus antepasados, que por servir a otros dioses ajenos, dioses de los pueblos paganos e idólatras, hermanos, sufrieron el castigo del Señor. Y nos acordamos que allá por los años 606, 597, 586, la nación de Israel, el reino del sur, Judá, fue llevado 40 años de cautiverio ante un pueblo que en ese momento era el más poderoso del mundo conocido, los babilonios, cuyo rey era Nabucodonosor. Y ahí estuvieron 40 años por la idolatría y también otros pecados más que se agregaron. Josué le está hablando a las familias de Israel, porque ellos eran responsables delante de Dios, desde un principio que se dio la ley, eran responsables de guiar a sus esposas y a sus hijos a servir a Jehová. En el Antiguo Testamento, las dos partes principales de la palabra de Dios, el Señor ha demandado que el varón es el responsable de guiar y enseñar a la familia a adorar a Dios. Ese ha sido mi conversación desde la introducción hasta este momento. Enfática, para que padres puedan reaccionar y tomar el rol si nunca lo han tomado o si lo han abandonado. La fidelidad u obediencia a Dios es la clave para el éxito de una familia cristiana. Josué sabía que el pueblo tenía que escoger a quién debía servir. Sin embargo, él no tenía ningún problema. Él no tenía que hacer ninguna decisión. Porque desde que estaba con Moisés, bajo el liderazgo de él, aprendiendo de su maestro, del gran líder de Dios por 40 años, Josué había decidido servir al Señor. Y yo pienso que como un premio por el trabajo, por la fidelidad y porque Josué tenía el potencial de ser el líder que calificaba para tomar el puesto del gran profeta y gobernador Moisés, Josué había decidido desde mucho antes servir a Dios. Por eso él dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Mi pregunta para todos los padres es la siguiente. ¿Ya usted decidió a quién servir con todo su corazón? Estoy hablando, cuando hablo de servir a Dios con todo el corazón, de una entrega completa, de un compromiso con Dios que lo haga o que Él haga, que toque su vida, la de su esposa y la de sus hijos. ¿Puede este día usted decir como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? O tal vez afirmar y decir, hermano, esta decisión yo la tomé hace muchos años y yo puedo afirmar como usted o afirmar lo que usted está diciendo, que es una verdad. Dios ha bendecido mi vida y la vida de su familia y tenemos un hogar feliz. Hermano, hermana, les felicito. Si ustedes tomaron esa decisión hace muchos años, los felicito y estoy seguro porque la palabra de Dios no falla. Hay otros hombres también que fueron fieles a Dios en las Escrituras y no son excepciones.
Y cuando digo que fueron fieles a Dios, muchos de ellos héroes de la fe del libro de Hebreos capítulo 11, no eran personas que no tenían errores, que no pecaron, que no fracasaron, que no tenían debilidades humanas, pero Dios, en su gracia y misericordia, lo llenó del poder de su Santo Espíritu, reconocieron en cierto momento su pecado y volvieron a restaurar su comunión con Dios, o el Señor restauró la comunión cuando ellos se arrepintieron, pidieron perdón y continuaron su camino delante del Señor. Uno es el patriarca Abraham, el héroe de la fe, que Dios da testimonio de que Abraham era un hombre fiel. Y entonces encontramos el testimonio cuando Esdras y Nehemías traen la palabra de Dios al pueblo. Y entonces, hablando de la fidelidad de Dios y de Abraham, ellos escribieron esto: Esdras, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Dios consideró a Abraham un hombre fiel e hizo un pacto eterno con él, y ese es el pacto que sostiene a la nación de Israel en este momento, el pacto abrámico. Otro fue el gobernador Moisés, y cuando Dios habla de Moisés, lo dice con estas palabras, hablándole a la nación de Israel, dándole ciertas instrucciones y recomendaciones. Dios le dice al pueblo de Israel, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Y Dios dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, él dice, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés. Y miren lo que dice el testimonio de Dios acerca de Moisés, que es fiel en toda su casa, que Moisés es fiel en toda su casa. Si Moisés fue un hombre grande y que Dios lo bendijo en manera extraordinaria, y a través de la vida y ministerio de Moisés, Dios hizo grandes milagros y señales en la tierra de Egipto y en el desierto, y también porque era un hombre fiel delante de Dios y en toda su casa. Y entonces, ¿cómo bendijo Dios a Moisés? En la manera en que se reveló ante él y habló con él. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, cara a cara y claramente, no por figuras, no por señales, no por sueños, no por revelaciones, sino cara a cara habló Dios con Moisés. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Moisés habló con Dios en medio de la zarza? Y el último ejemplo, hay muchos ejemplos más, pero en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Cómo él da testimonio de sí mismo, inspirado por el Espíritu Santo, que Pablo no se consideraba fiel. Pablo era un hombre humilde. Pablo no se creía el gran apóstol a los gentiles. Sí, apóstol a los gentiles, pero no el gran apóstol que conocemos ahora. Y Pablo dice de sí mismo: doy gracias al que me fortaleció. Gratitud, fidelidad. A Cristo Jesús nuestro Señor. Él identifica quién es el Señor de su vida. Cristo, Jesús, el Mesías, el Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el Dios encarnado, porque me tuvo por fiel, como diciendo, yo no soy fiel, yo no me considero fiel, pero por gracia, por misericordia de Dios, Él me consideró fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Hermanos, yo los animo como padre de familia a que sean verdaderos líderes para sus hogares. Los frutos los verá usted en sus hijos. Usted va a reproducir su carácter, su testimonio, su vida espiritual en sus hijos e hijas. Les dejará una gran herencia espiritual y el día de mañana ellos harán lo mismo con sus propias familias y dejarán una huella en este mundo como los grandes héroes de la fe. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente y que esta palabra del Señor sea de mucha bendición para toda su familia.